Bien, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos aquí a la clase virtual del curso El alma, la cualidad de la vida. Hoy es martes 19 de mayo del 2020 y vamos a hacer la sesión número 100 de este curso que empezamos hace ya 5 años. En un principio, como digo, semanalmente nos juntábamos una vez al mes, después era una vez al trimestre y últimamente la dinámica antes del COVID-19, la dinámica era 2 veces al mes. Y ahora, como estamos fuera del centro, el centro está cerrado por la pandemia, nos juntamos semanalmente, los martes. Como de costumbre, tenemos aquí el loto de agua, en el fondo es un nenúfar, en lo que es el lirio de agua en Europa, el loto de agua en Europa, que corresponde por simbolismo a los lotos que hay en Oriente de color rosado. Como de costumbre, tenemos aquí los múltiples nombres de la conciencia. Son los 42 nombres que aparecen en el libro en un recuadro concreto que tienen una asociación directa con la idea del alma. Seguramente que podríamos encontrar muchísimos más, pero de momento están estos. Os los miráis y si queréis hacer alguna aclaración, al final de la clase, el momento de las preguntas, podremos tocar el tema. Continúo. Aquí nos quedamos la sesión número 99. Dice así. Cuanto más absorbido esté por su respuesta, se refiere al tema del discípulo, la relación al ashram, la relación con el maestro. Cuanto más absorbido esté por su respuesta y capacidad personales, tanto más invulnerables serán las barreras que erige entre él en el plano físico y su alma. Como resultado, también se erigirán barreras entre el discípulo y la vida de la rama en el cual está destinado a formar parte. Tengan esto presente y ocúpense lo más posible de la vida del alma, de modo que no dispongan de tiempo para la introspección de la personalidad. Es un discípulo, una carta, una afirmación, una enseñanza a uno de los discípulos que formaban parte de aquel famoso grupo, aquel experimento de conciencia grupal que está relatado muy bien en los libros Discipulado en la Nueva Era, volumen 1 y 2, y le dice que bueno, que se olvide de sí mismo, que no sea el foco pleno de su atención, que se aboque al servicio, al contacto con el alma, a la expresión del alma y que lo demás vendrá por simple añadidura. Es verdad. Cuando uno se encamina hacia lo más elevado, lo más sublime, la personalidad hay que decir que se arregla sola. Como no tenemos confianza en eso, preferimos construirla, la relación con el alma a nuestra manera, y eso no es posible. La relación con el alma, recordemos que siempre irá en detrimento de la personalidad. Como queremos ser servidores de la luz, queremos ser discípulos de la jerarquía, la personalidad funcionará de manera automática. No debemos dedicarle más tiempo del necesario. Así que olvido de uno mismo y acentúen la vida del alma que nos sugería el maestro. Dice 3. Los resultados de los contactos establecidos por el alma con los seres humanos y el efecto observado en la vida de la personalidad puede decirse que son. La veremos a ver qué nos dice. Contactos con otros seres humanos, efecto en la vida de la personalidad. Antes de pasar adelante con lo que el maestro nos está diciendo, debemos tener en cuenta una cosa. Si nosotros actuamos como alma, los contactos que se pueden establecer en el plano físico con otros seres humanos encarnados tendrán la validez que puedan tener en nuestro contacto con el alma. Me explico. Si nosotros estamos, o aparentemente así lo parece, un contacto sostenido, bastante ininterrumpido con la conciencia superior, vamos a interactuar con aquellas personas, con aquellas almas encarnadas que se encuentren en una similar tesitura. Hay que tener en cuenta, hay una afirmación que dice que lo similar se atrae, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ir relacionándonos de forma casi automática, instantánea, intuitiva, con aquellas almas que están en el mismo proceso de manifestarse a través de las formas, de las personalidades. Por lo tanto, no debemos preocuparnos de nada más, simplemente manifestar el alma y, por supuesto, no quedarnos enclaustrados en nuestro recinto, en nuestra torre de marfil, sino salir a la calle, tener relaciones sociales, pertenecer a clubes de bibliotecas, asociaciones culturales, centros excursionistas, cualquier actividad donde realmente podamos tener vida social. Porque la vida social, por muy vilipendiada que esté, si se actúa como alma, poco a poco se va formando un núcleo
que va a trabajar el aspecto más elevado, el aspecto alma. Continuamos. Dice A, conflicto, confusión, lealtades opuestas, lucha interna y choques de puntos de vista antagónicos. Yo imagino que estos conflictos los hemos padecido todos y en cierta medida todavía, pues nos pueden atenazar bastante en el sendero, porque forman parte de la propia evolución. ¿Por qué forman parte? Porque lo que no podemos pretender nunca, que es irrisorio al mismo tiempo, a sí mismo, pensar que nuestro punto de vista de sobre el servicio, sobre la relación con el alma y la forma en que expresemos el alma deba ser necesariamente aceptada por los demás. Por lo tanto, como esto no lo tenemos claro, evidentemente vamos cometiendo pequeños problemas, vamos generando conflictos. Los demás, con sus opiniones, que son tan limpias y tan honradas como las nuestras, resulta que a nosotros nos causan confusión, nos generan enfados y rechazos. Con lo cual, ¿qué sucede? Que el camino para manifestar el alma no es tanto a nivel individual como nos había enseñado la era de Piscis, es a través del grupo. Y claro, el grupo, el problema que tiene es que es múltiple y diverso. Y un grupo, para que funcione y responda al arquetipo que la jerarquía tiene establecido de conciencia acuariana, debe estar constituido por individuos de diferente procedencia. ¿Qué quiere decir esto? Diferentes niveles evolutivos. Sí que habrá un rayo, cuando el grupo lleve ya muchos años trabajando y se haya aposentado, habrá una línea energética, si es el segundo rayo magnífico, el rayo de la enseñanza, que irá cohesionándolo todo, pero ese rayo deberá ser manifestado por cada una de las individualidades que componen el grupo. Mientras esto no acontezca, tenemos conflictos, confusiones, lealtades opuestas, luchas internas y choques de puntos de vista antagónicos. Fijaos, puntos de vista antagónicos, es decir, conclusiones de nuestro razonamiento. Imaginemos por un momento esta planta crasa que os he puesto aquí, en la parte superior derecha. ¿Veis las maravillosas flores que tiene? Tiene cuatro pétalos. Y decimos, caramba, qué curioso que una planta un cactus prácticamente que parece, pueda dar estas flores. De lo que se trata es de que cada uno de los miembros del grupo, que actuaríamos como cada una de estas flores, podamos dar nuestra nota vibratoria. Hay unos que el color parece más rosado, otro un poquito más, un rojo más sostenido, y otros un rosado como apagado, clarificado. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? No importa. Lo importante es que respondamos a qué, a la luz. Nos hemos abierto ¿para qué? Para recibir al sol. Nos hemos abierto precisamente para recibir la luz de la jerarquía y expresarla aquí en la tierra como almas encarnadas y plenamente conscientes. Pero nos importa muy poco si somos todos iguales. Si somos todos iguales, el alma no se puede manifestar. No nos engañemos. B. Sensibilidad a las ideas y en las etapas primitivas constituye flexibilidad a la respuesta que casi llega a la inestabilidad y produce un constante cambio de puntos de vista. Sensibilidad a las ideas. Ya sabéis que nosotros a nivel mental abstracto trabajamos con ideas, pero que a donde nos debemos de conducir, y el esoterismo te lleva, cuando se alcanza la cuarta iniciación, es al mundo de los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Pues no diríamos ideas básicas, sino algo que está indefinible todavía, pero que cuando se acaba percibiendo, se acaba transformando en una idea. Esa idea se convierte con el tiempo en ideal de vida. Uno encamina todas sus energías, las de la personalidad, porque hay un alma detrás que sostiene ese principio, que quiere encaminarse en plan sagitariano a esa meta y trabaja para conseguirlo. Cuando no se dispone de una mente poderosa o no se dispone de una conciencia que esté irradiando un poco, resulta que las ideas se convierten en ideologías, en dogmas de obligado cumplimiento que solamente sirven para erigir barreras entre unos y otros. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Los que seguían a un dios eran de una manera, los que seguían al otro, y en lugar de ver la riqueza, la globalidad de formas y en el fondo la síntesis que persiste, resulta que acentuamos la diferencia. Cuando acentuamos la diferencia, vamos por mal camino. Pero claro, estamos intentando manifestar el alma de manera consciente, tanto a nivel individual como en el grupo.
Lo que no podemos pretender que a la primera de cambio y sin tener experiencia consigamos un resultado satisfactorio. Eso no se da en la vida. Eso se dará en las novelas, en la ficción, en el cine o en los programas de la televisión, pero no se da en la vida real. La vida real es una secuencia continua de aciertos y desaciertos, de cambio de punto de vista, de reenfocarse en una cosa, dirigirse a la otra y al fin de cuentas, cuando esto lo hemos hecho una vida y otra vida y otra vida, ¿qué hemos ganado? Experiencia. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que allá donde vayamos ya tenemos esa permanencia aposentada, esa conciencia que quiere experimentar. Mientras no tengamos esta conciencia que anhela experimentar, vamos a ser víctima de la experiencia de los demás. Sensibilidad a las ideas, que en las etapas primitivas constituye flexibilidad a la respuesta, que casi llega a la inestabilidad. Esto conduce, claro, a los cambios de puntos de vista. Yo imagino que todos los que estamos en estas clases, tanto a nivel presencial como ahora a nivel telemático, hemos tenido cambios de punto de vista en un día, a lo mejor varias veces, sobre ciertos temas esotéricos. Incluso pudiera ser que después de años de estudio, las ideas acerca del alma, del maestro, de la jerarquía, del servicio, de la iniciación, pues hayan cambiado, pero no una vez, no un centenar de veces. Bueno, hay que decir una cosa, mientras no lleguemos a determinada etapa en la cual la marcha atrás ya no se va a producir, porque, a ver, sería una auténtica traición, mientras lleguemos a una etapa de estabilidad de los vehículos de la personalidad, de integración de la personalidad y de sumisión total a la presencia del alma, realmente estaremos siempre dispuestos a ser víctimas de los vaivenes, de los temporales. Porque ahora hablamos de ideas, hablamos de incapacidad, de puntos de vista, pero andando el tiempo seremos víctimas, entre comillas, de las energías entrantes, porque cuando uno manifiesta poco a poco el alma y el vehículo emocional se va sublimando y va respondiendo a la nota del alma y el mental igual y el físico etérico, se va percibiendo el tema de las energías. Y las energías, a veces las ambientales, las que vienen del cosmos, acaban incidiendo de una forma muy poderosa. Lo detectamos más que nada por la respuesta que solemos habitualmente ofrecer. Confusión mental, agotamiento físico, desvitalización o, en un momento dado, dentro de ese proceso, un acelerón, un subidón energético increíble. Todo eso forma parte del proceso de adaptación a la conciencia y, sobre todo, ir poco a poco manifestándola, sin generar demasiados retos al mundo de la personalidad, porque es extremadamente sensible. Conduce oportunamente a ser sensible a la intuición, permitiendo al individuo distinguir rápidamente lo irreal de lo real. Ojalá llegue el día, que esto dependerá del grado de interés de cada uno, de su evolución y de la capacidad de expresar todo lo aprendido, en que la intuición sea la única guía posible y no la mente. Pero como no se pueden hacer milagros porque todavía no compartimos lo que habitualmente tenemos por naturaleza, hemos de entender y aceptar tranquilamente que lo que nos acontece, la confusión mental que a veces se genera momentáneamente, es fruto de nuestra propia ignorancia. Por lo tanto, tal vez todavía no hemos trabajado lo suficiente para obtener una respuesta vía intuitiva y que quede perfectamente marcada y que no dudemos nunca de ella. Porque lo más sorprendente siempre que las primeras etapas, cuando aparece la intuición, al principio nos convence mucho y cuando pasa un tiempo, la mente concreta empieza a hacer de las suyas. Empezamos a dudar de eso y desandamos el camino andado. Y eso una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Hasta que al final, por agotamiento seguramente, apostamos por una salida. Y esa a lo mejor es la que se nos presentó 40 años atrás, pero que por alguna razón no quisimos hacer caso. Conflicto, confusión, lealtades opuestas, seguimiento a un líder, seguimiento a otro, seguimiento a una idea, seguimiento a otra, sensibilidad a las ideas, capacidad de respuesta a estas ideas, por ejemplo, la fraternidad, la conciencia grupal, el servicio, el plan, el mayor bien para el mayor número y constante cambio de puntos de vista. Bueno, no tengamos miedo al cambio porque en la capacidad que ofrece el tercer rayo
la capacidad de adaptarte a las situaciones, está ni más ni menos la característica de esa energía, la adaptabilidad. Y si no hay adaptabilidad, la conciencia no se puede manifestar. No olvidemos que la conciencia es el fruto de la interacción entre el espíritu y la materia y necesita precisamente de la capacidad de la materia de adaptarse y moldearse continuamente a nuevas situaciones para poder tener claro el papel que desempeña. ¿Sigo? Proceso de desapego es el proceso difícil y doloroso de definir las líneas de demarcación entre el alma y la personalidad. Proceso de desapego es el proceso difícil y doloroso de definir las líneas de demarcación entre el alma y la personalidad. Al principio produce inevitablemente separación y división de intereses, pero más adelante lleva a subordinar los intereses de la personalidad a los del plan y a la absorción de los deseos personales por los aspectos del alma. Es la lucha que hablábamos antes, por encima un poco, el tema de que cuando el alma empieza a manifestarse, no hay nada seguro en nuestra vida. Por un lado está lo que tanto he querido, que representa la personalidad. Nuestro vehículo emocional generalmente es el que más domina. Y cuando empezamos a percibir algo muy sublime que creemos que es del alma, a lo mejor debido a los conflictos reconocemos que del alma no provenía, sino que era una simple emanación de la personalidad, concretamente del vehículo emocional. En esta lucha debemos ver muy bien qué interés tenemos nosotros, manifestar la personalidad o manifestar el alma. Si apostamos por el alma, como he dicho al principio, que sepamos que la reacción de la personalidad será muy feroz, muy dura. ¿Por qué? Porque no quiere perder el control, sobre todo el vehículo emocional. Y para aquellos que no son tantos estudiantes, que son netamente mentales, el punto de vista de su mente no lo quieren dejar atrás, porque la intuición aparece y dice, por ahí no es. Y ellos dirán, no, por ahí es, porque yo soy racional. Cuidado con la expresión racionalidad, porque en un principio sí que nos habla de algo válido, muy válido, pero tal vez no sea la etapa todavía en la cual podamos sustentar esa racionalidad. Al principio produce inevitablemente separación y división de intereses, pero más adelante lleva a subordinar los intereses de la personalidad a los del plan y a la absorción de los deseos personales por los aspectos del alma. Bueno, estamos ya mañana entramos precisamente en el signo de Géminis y precisamente el signo de Tauro se caracteriza ¿por qué? Por reconvertir el deseo en aspiración, en voluntad al bien. ¿Cómo vamos a alcanzar el mundo más arquetípico si no pasamos antes por el mundo de la forma? Tauro, está asociado precisamente al conocimiento de la forma. Y el deseo es ni más ni menos es el encargado de construir el vehículo emocional, y qué mejor que encaminar la vida en esa conciencia taurina a satisfacer los deseos. ¿Por qué? Porque ya llegará el momento en que esa experiencia me sirva ¿para qué? Para buscar la síntesis, la luz. Pero claro, en la maraña de deseos y de acumulaciones materiales, encontrar la luz se hace harto difícil, teniendo en cuenta que para que la luz florezca hay que desapegarse completamente de todo lo material. Pero bueno, es una contradicción, pero como en el camino solamente hay contradicciones y cada uno encuentra el acierto, hay que decir lo siguiente, hay que reivindicar la contradicción para encontrar la solución a nuestro problema. Y la solución es la luz que cada uno de nosotros necesita en su coordenada particular espacio-tiempo. Así que proceso de desapego, líneas de demarcación entre el alma y la personalidad. Solo deberíamos tener claro dónde está ese proceso y dónde está la separación entre el alma y la personalidad. D. Periodo de creación, producido por el tercer aspecto del alma, el aspecto creador. Este desarrollo ocasionará cambios definidos en los hábitos adquiridos por el aspirante en la vida del plano físico. Hará que el discípulo se dedique a realizar ciertos esfuerzos sintetizados en las palabras carrera artística. Ha de ser creador. Un discípulo ante todo ha de ser creativo. ¿Qué significa ser creativo? Hacer cosas extravagantes, hacer cosas nuevas, tal vez hacer cosas nuevas para él.
presentar la verdad si se dedica a la enseñanza esotérica de una forma diferente, creer que irradiando como están estas flores, estos lirios de montaña, y al fondo tenemos las cumbres nevadas, las nubes, que pueden significar perfectamente la iniciación, ¿qué se nos está pidiendo? Al igual que la flor, allá donde nos encontremos, la obligación por naturaleza que tenemos es irradiar. ¿Qué quiere decir? Desplegar toda nuestra conciencia para percibir de quién, del alma. En este caso sería el sol, pero el sol, por similitud, equivale en este caso para nosotros al alma. Por lo tanto, el único trabajo que tenemos que hacer es irradiar, servir. Y poco a poco, iremos viendo el lugar nuestro cuál es y en qué consiste ese proceso creador. Voy a volver a repetir. Periodo de creación, producido por el tercer aspecto del alma, el aspecto creador. Este desarrollo ocasionará cambios definidos en los hábitos adquiridos por el aspirante en la vida del plano físico. Hará que el discípulo se dedique a realizar ciertos esfuerzos sintetizados en las palabras carrera artística, periodo de creación, aspecto creador, carrera artística. Ojo, porque cuando uno intenta manifestar el alma es como la vida de un artista. La vida del artista genéricamente está regida por el cuarto rayo. Es decir, uno vive en el conflicto, en la más absoluta de las contradicciones. Por un lado, intenta florecer como estos lirios, con un orden nuevo, una voluntad nueva, de manifestar en la tierra la luz, el amor y la voluntad al bien, y al mismo tiempo se da cuenta de la multidiversidad de formas que hay a su alrededor, de lo difícil y escarpado que es el sendero. Sin embargo, poco a poco irá viendo que todo eso es necesario para aposentarse aún más en esa capacidad que tiene de irradiar. Dice, estos cuatro aspectos producidos por la actividad del alma, en realidad solo son la afluencia de la fuerza del alma mediante el canal de contacto abierto por el hombre. Estos cuatro efectos, producidos por la actividad del alma, en realidad solo son la afluencia de la fuerza del alma mediante el canal de contacto abierto por el hombre. A medida que nosotros meditamos, reflexionamos y estudiamos y lo hacemos todo en la misma secuencia, es decir, que cada día meditamos, cada día reflexionamos un poco, cada día, si podemos, dedicamos al estudio o el equivalente semanal. Antes de ir a dormir hacemos una recapitulación, es decir, que hay un definido contacto con el alma y sobre todo el periodo más difícil, que es el periodo que perdemos la conciencia, el periodo del sueño. Pues poco a poco tendremos una vislumbre muy clara de qué significa la afluencia de fuerza, de la fuerza del alma. Esa fuerza del alma está ahí e impele a la personalidad a seguir adelante. Es como estas flores que contemplándolas uno pues percibe enseguida que debe continuar trabajando para seguir irradiando como lo hacen ellas. Teniendo en cuenta que el periodo de irradiación de una planta, una flor, sabéis que es efímero, dura muy poco tiempo. Son pocas las flores que se mantienen durante bastante tiempo, prácticamente nada. A lo mejor una semana, unos cuantos días y desaparece. Sin embargo, han cumplido con su propósito, han irradiado. Afluencia de la fuerza del alma. Continúo. B. El ego y los maestros. 1. Según se ha dicho, existen en la jerarquía humana en evolución 60.000 millones de unidades conscientes o espíritus. Según se ha dicho, existen en la jerarquía humana en evolución 60.000 millones de unidades conscientes o espíritus. Estos se encuentran en los niveles causales, aunque el número se ha reducido algo hoy, porque algunos han recibido la cuarta iniciación. Se encuentran en los niveles causales, el número ha reducido, pero pocos hay que entender, porque algunos miembros de estos 60.000 millones de almas en evolución han recibido la cuarta iniciación y por lo tanto, han pasado ya definitivamente al quinto reino y el ángel solar realmente ha sido liberado del compromiso que tenía con aquel humano. Dice, estos egos de diferentes grados de desenvolvimiento están vinculados con su mónada, espíritu o padre en el cielo, como análogamente
aunque en materia más sutil el ego lo está a la personalidad. O sea, que esta idea que tenemos, este vehículo causal, esta conciencia que está ahí depositada en ese vehículo causal y que el ángel solar ayudó a construir con su presencia, realmente ahí existe un vínculo muy tenue que comunica directamente con la mónada. ¿Qué pasa en la cuarta iniciación? Pues ni más ni menos que esta comunicación, el vínculo, se hace más poderoso, la afluencia que viene de la mónada es más fuerte, de la tríada espiritual en este caso, y acaba destruyendo el vehículo causal en la cuarta iniciación. Bueno, es una meta que está ahí y seguramente que tarde o temprano deberemos pasar por ella, pero que sepamos que nuestro trabajo en este momento es la relación con la personalidad. Ha de ser armoniosa, ha de ser correcta, y la personalidad solo debe reflejar lo que el alma anhela reflejar, nada más. No la separatividad propia, ese rasgo característico, ese matiz particular que los seres humanos valoran tanto, algunos en concreto, cuando dicen tiene una fuerte personalidad. Y a lo mejor la fuerte personalidad no consiste en ser una persona simpática, empática, de una razón mesurada, afable, una persona que te escucha, que tiene un punto neutro, muy ponderado, muy medido, sino que en el fondo es una persona profundamente egoísta y que realmente intenta siempre hacer como el sheriff de las películas del oeste. Y claro, hay que tener en cuenta muy bien dónde nos metemos, con quién nos juntamos, y tengamos en cuenta que nosotros no trabajamos para nada para fortalecer la personalidad, sino para manifestar el alma que a la larga fortalecerá la personalidad. Es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente fortalecer primero la personalidad para que después aparezca el alma que ir a manifestar el alma y a consecuencia de la expresión del alma la personalidad se fortalece. Dice, estos egos de diferentes grados de desenvolvimiento están vinculados con su mónada, espíritu o padre en el cielo, como análogamente, aunque en materia más sutil, el ego, el alma, lo está con la personalidad. En la jerarquía humana en evolución hay 60.000 millones de unidades conscientes o espíritus. Dice, como bien saben, las mónadas están controladas o más bien forman parte de la conciencia de uno de los espíritus planetarios. En los niveles egoicos, los egos se encuentran en condición similar. Espíritus planetarios son los hombres celestiales, los logos, ¿no? Logos planetarios, que como bien saben las mónadas están controladas o más bien forman parte de la conciencia de uno de los espíritus planetarios. En los niveles egoicos, los egos se encuentran en condición similar. Un adepto del mismo rayo supervisa su evolución general ocupándose de ellos en grupos formados de acuerdo con un adepto, un maestro del mismo rayo. Si somos de segundo rayo, pues bueno, entendamos que habrá un maestro de la línea par, de segundo rayo, que estará supervisando esas almas que están en evolución. Claro, esto es un trabajo que tiene una enjundia considerable, más que nada porque estamos hablando de algo muy abstracto, ¿eh? En unos niveles muy arquetípicos que la conciencia humana todavía no está dispuesta, bueno, no puede de ninguna manera y sobre todo es muy difícil llegar a comprender lo que eso significa. Un adepto del mismo rayo supervisa su evolución general ocupándose de ellos en grupos, formados de acuerdo con, vamos a ver qué criterio hay para formar estos grupos. Subrayo del rayo egoico. B. Periodo de individualización o de entrada en el reino humano y el grado de realización. Subrayo del rayo egoico. El subrayo del rayo egoico, siempre cuando la personalidad esté fusionada, esté perfectamente integrada, vamos a manifestar un rayo específico. El rayo que sea, si el alma es del segundo rayo y tenemos una personalidad de tercero y realmente hay una personalidad integrada que es la mente la que dirige y realmente lo hace con el beneplácito, con la misión de manifestar al alma, hay que decir que el rayo de del alma, de la personalidad, es el subrayo del rayo egoico. Esto es algo que tenerlo muy importante, porque gracias a esa característica nos van clasificando en los planos internos. B.
el periodo de individualización o de entrada en el reino humano. No son lo mismo los egos que encarnaron, que se individualizaron en la Tierra, que los que vinieron de la cadena lunar. Por lo tanto, tengamos en cuenta que esos grupos tienen un diferente grado de experiencia y sobre todo el grado de realización. Así tendríamos personalidad, subrayo del ego, el periodo de individualización, la edad del alma y lo que es la característica más importante, qué fruto hemos conseguido en esta evolución, qué grado de realización de este misterio hemos sido capaces ya de sintetizar. Cuando vayamos por la calle o nos encontremos con seres humanos que a simple vista percibimos que están manifestando el alma, que realmente hay una coherencia increíble y un sentido de responsabilidad exquisito, que sepamos que probablemente llevan muchísimas vidas trabajándolo. Y cuando llevan muchas vidas trabajándolo, quiere decir ni más ni menos que hay una experiencia previa y lo que para uno es muy fácil, para otro es muy difícil. Por ejemplo, en el planeta Tierra, en lo que es la cuarta ronda, el problema que tenemos es que los egos que encarnaron aquí, que se individualizaron hace ya unos 20 millones de años en la lejana Lemuria, tienen unas características específicas que andando el tiempo hoy en día, todavía manifiestan un grado de conciencia instintiva considerable. Hay que ser valiente, hay que afirmarlo, pero eso no significa absolutamente nada. Pensemos que cualquier persona, cualquier alma encarnada, tiene una procedencia también muy difícil. Si fue de la cadena lunar, no fueron las cosas tan bien como uno puede pensar. Aquí fue muy difícil, pero gracias a esas dificultades y a la capacidad de la energía que se irradia en este planeta, que es el tercer rayo, la adaptabilidad, se han producido frutos considerables. Además, no olvidemos una cosa, el rayo que condiciona el cuarto reino es el cuarto rayo de armonía a través del conflicto. ¿El conflicto qué es? Pues reconocer ni más ni menos que uno es un ser divino y está viviendo en una forma animálica y está rodeado de formas animálicas que están ocupadas por conciencias divinas. Esto es un drama considerable, pero bueno, aquí tenemos una flor preciosa que nos está diciendo algo muy importante. ¿Es tan importante y tan necesario el conflicto o preferimos enfocarnos en esta belleza que está irradiando qué? Armonía. Ojalá nuestra alma, es decir, lo que se visualiza en el pétalo, en el centro coronario, por encima de la cabeza, pudiera ser de la belleza parecida a esta flor. Ojalá pudiera ser así. Continúo. El adepto del mismo rayo ejerce la supervisión general, pero supeditado a él trabajan los maestros, cada uno en su propio rayo y con sus respectivos grupos individuales que están afiliados a ellos según el periodo, el karma y el grado de vibración. El adepto del mismo rayo, ese maestro que hemos visto antes, ejerce una supervisión general, lo controla por encima, pero está supeditado a él, trabajan aquellos maestros, cada uno con su propio rayo y con sus respectivos grupos individuales que están afiliados a ellos según el periodo de individualización, el karma y el grado de vibración o resultado de esta expresión del alma. ¿Veis lo complicado que es el trabajo de la jerarquía? La infinidad de departamentos, subdepartamentos y organización que existe. Fijaos que todo está encaminado a que no se pierda absolutamente nada. Que todo, al final, pueda servir ¿para qué? Para manifestar el plan, que pasa primeramente por manifestar el alma, evidentemente. Regidos por los maestros, trabajan los discípulos que han alcanzado la conciencia del yo superior. Estos discípulos, que responden plenamente al alma, están dirigidos por el maestro. Por lo tanto, pueden actuar en los niveles causales y ayudar al desenvolvimiento de esas almas cuyos cuerpos causales están menos desarrollados que el suyo. ¿Lo vemos? Un maestro supervisa generalmente al grupo. Supeditado a él, trabajan los maestros, cada uno en su propio rayo, con sus respectivos grupos que están afiliados a ellos según el periodo de individualización, el karma y el grado de vibración. Por lo tanto, decimos, somos todos iguales. En esencia somos iguales, en manifestación no. ¿Por qué?
Porque la forma ha de ser múltiple y diversa. Si nos quedamos solamente con la perspectiva de la forma, nos equivocamos. Si nos quedamos con la perspectiva de la grandeza del alma, del misterio y sobre todo de la capacidad integradora, entenderemos que no es una salida hacia adelante, no es una escapatoria sagitariana, sino que es un misterio que todavía nuestra conciencia pues no puede manifestar. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente experiencia ni grado de vibración demostrado para que allá donde va se produzca el misterio de la alquimia. Un discípulo, allá donde permanezca, donde se manifieste, ha de expresar precisamente este misterio, que es la continua transmutación, transformación y transfiguración. Si un discípulo en su medio ambiente no revela algo nuevo y el grupo que está con él no lo consigue, esta línea de servicio que hay, desde ese maestro que está supervisando el grupo, aquellos maestros que aceptan a estos egos según su karma, su edad, su capacidad de respuesta, y cada uno de estos maestros supervisa a un discípulo o un estudiante que es consciente plenamente y manifiesta su yo superior, el alma, evidentemente ese discípulo tiene la obligación de acercarse a aquellas almas que están empezando a evolucionar. Y además que esto funciona por la ley de vibración. Es una nota vibratoria que se emana y automáticamente acuden a ti aquellas almas que están en el mismo proceso. Y hay un vínculo previo y este vínculo karmático es el que hace que, por ejemplo, en la Tierra un grupo funcione durante muchísimos años hasta que los miembros pues desencarnan. Es así, y estos grupos no pueden pasar el testigo en sentido literal. Sí que se pueden formar otros grupos, pero las energías que se utilizaron en ese grupo son para ellos, no son para otros grupos. El error ha sido copiar lo que hacen otros grupos. Eso no se debería hacer nunca. Así que el adepto del mismo rayo, cadena jerárquica, trabajo con aspirantes. Y aquí tenemos estas flores que, como de costumbre, una auténtica preciosidad. ¿Continúo? Todo está bellamente sujeto a la ley, y como la tarea del desarrollo del cuerpo egoico depende del progreso alcanzado en la triple personalidad, el ego es ayudado en los niveles inferiores por dos discípulos. Uno de ellos actúa en los niveles emocionales, informando a otro que actúa en el cuerpo mental. Fijaos qué curioso, ¿eh? Todo está bellamente sujeto a la ley. Y como la tarea del desarrollo del cuerpo egoico depende del progreso alcanzado en la triple personalidad, es decir, no podemos decir nunca, como a veces sucede, es que soy un alma muy avanzada y resulta que tenemos un conflicto emocional que no solventamos o tenemos simplemente una incapacidad mental de razonar increíble o falta de atención. Esto no puede ser. Es decir, si somos almas, hay ciertas cosas que deben de estar ya perfectamente expresadas y solucionadas. Si no, todavía estamos en proceso de simple manifestación. Así que el ego es ayudado en los niveles inferiores por dos discípulos. Uno actúa en los niveles emocionales, informando a otro que actúa en el cuerpo mental. Cuidado porque esto, si lo cogemos en sentido literal, significa una cosa, y si lo tomamos como una simple elucubración mental, como una alegoría, como una analogía, lo que nos está diciendo es una cosa. Los vehículos de la personalidad realmente responden al patrón del alma en la medida que hayan satisfecho por completo los deseos y apetencias de cada uno de ellos. Mientras esto no se haya consumado, será muy difícil que se puedan utilizar por el alma como verdaderos vehículos de expresión. Si conseguimos que el vehículo emocional quede limpio, en el sentido de que no viva de astralismos ni de falsas conjeturas, falsas visualizaciones, estaremos haciendo lo posible para que el vehículo mental, pueda realmente reflejarse y llegue a nivel físico, al cerebro en este caso, que es lo que nos interesa, la información llegue de forma nítida, sin añadir ni quitar nada. No olvidemos que nuestro primer antakarana que hay que construir es el que va de la mente, del alma a la mente y de la mente al cerebro. Del alma a la mente vamos a dar por hecho, la mente superior, evidentemente que realmente sí, hay una comunicación, vamos a decir que sí. El problema es que nuestro vehículo emocional está tan enfrascado en su particular visión, personalmente todos hemos sido víctimas de esto, que al cerebro físico no llega la información.
Y cuando llega, igual es después de semanas de que haya acontecido el fenómeno. Por lo tanto, lo que debemos hacer es mantener el vehículo emocional limpio y sobre todo, totalmente aquietado. Para eso meditamos, para tener el vehículo emocional aquietado, aunque ya sabemos que a veces cuando meditamos en determinados periodos del año tenemos unos vaivenes emocionales muy fuertes. ¿Por qué? Por las energías, que en lugar de ascender hacia la cabeza o focalizarnos en la cabeza, resulta que golpean la región del plexo solar y todo lo que ello conlleva, alteraciones emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estamos aprendiendo. Dice, informando a otro discípulo que actúa en el cuerpo mental. Este, a su vez, informa al discípulo que posee conciencia causal, el cual informa al maestro. Bueno, imaginaos por un momento que somos discípulos, que nos hemos reconocido internamente, hemos visto alguna vez al maestro, llevamos años trabajando, no nos han dicho nada que nos halague, sino trabajar, trabajar y trabajar. Pues entonces pensemos un momento, ¿quién en el plano físico, en cierto día, cierto momento, en qué año, me sugirió una serie de lecturas, de meditaciones, de reflexiones, que poco a poco pues me condujeron a donde hoy estoy? Pensemos que un discípulo informa a otro en el plano astral y este a otro en el plano mental, y este informa al final al maestro. Fijaos qué método tan curioso de tantos repetidores, y simplemente ¿por qué? Pues porque el canal este que os comentaba antes, alma, mente, cerebro, no está perfectamente construido, no está clarificado. De ahí que como no está clarificado, el maestro no se pueda poner en contacto con nosotros. Y cuando lo hace, resulta que la impresión llega cuando no toca y llega completamente tergiversada. Todo esto, como pueden ver, es realizado con la colaboración de la conciencia interna que reside en el cuerpo causal e implica 5 factores concernientes a la ayuda del ego en su desenvolvimiento evolutivo. Ahora lo vamos a ver. Ley evolutiva, supervisión y ayuda. Esto es interesante que lo remarquemos. Cualquier cosa en el sendero del discipulado, pensemos que estamos siendo observados. No con una cámara de gran hermano que obsesivamente nos contempla, no. Están viendo cómo respondemos. No les importa, al maestro no le importa para nada si te has caído. Lo que quieres saber es las veces que te has levantado. Y si te has levantado y continúas, él sabe mejor que tú, que uno mismo, el karma que uno tiene, el periodo de individualización, sobre todo las dificultades karmáticas que periódicamente se presentan, porque conoce el horóscopo tuyo, a lo mejor con una progresión de 1000 años, 800, 1000 años, por lo tanto, sabe muy bien lo que vas a dar de sí. ¿Y cómo lo sabe? Te deja libre ¿para qué? Para que tú mismo vayas investigando. ¿Cómo? Pues bueno, con el método científico, prueba-error. Me caigo, me levanto, acierto, me equivoco y sigo adelante. Lo importante es seguir adelante. Bien, vamos a ver qué 5 factores concernientes a la ayuda del ego en su desenvolvimiento evolutivo. El adepto de su rayo. 2. El maestro de su grupo. 3. Un discípulo con conciencia causal. 4. Un discípulo en el plano mental y un auxiliar en el plano emocional, lo que hemos tocado antes, ¿no? Por lo cual tendríamos adepto de rayo, maestro de grupo, discípulo con conciencia causal, discípulo en el plano mental y un auxiliar en el plano emocional. ¿Os imaginabais que esto era tan complicado? Ojo que es el 5, es la mente, ¿no? Llegar a delinearlo de esta manera, ¿qué indica? Una mente poderosa, ¿no? Por lo tanto, entendamos una cosa. Nos habíamos parado a pensar lo complicado y lo difícil que es mantener ese contacto con el maestro mientras no estemos construyendo de forma plena ese vínculo comunicativo, ese antakarana. A fin de cuentas, cuando hablamos de antakarana y lo visualizamos como la conexión que hay entre el centro coronario y la glándula pineal, que prácticamente son unos centímetros o menos, pensemos que estamos hablando de 2 realidades. La glándula pineal es el asiento de la conciencia del alma y el centro la pituitaria, o lo que sería la hipófisis, la glándula maestra biológica de nuestro sistema endocrino, sería el tema de la personalidad, de la forma.
en este caso del cuerpo físico, pero nosotros sabemos que ahí está también regulado el vehículo emocional y el vehículo mental concreto. Fijaos cómo al final comprendemos muy bien por qué debemos vivir en el entrecejo. Tantas veces que se habla en los libros antiguos de esoterismo de que había que vivir en el entrecejo, ¿con qué finalidad? Pues potenciar precisamente que la personalidad se integre. De hecho, la experiencia de vivir en el entrecejo es curiosa porque cuando uno lo ensaya un día y después analiza el resultado, se da cuenta lo difícil que es actuar como alma en el plano físico. Pero aún así hay que hacerlo. Así que, adepto de su rayo, maestro de su grupo, discípulo con conciencia superior y discípulo en el plano mental y un auxiliar en el plano emocional. Sigo adelante. Ciertos factores que rigen la relación del maestro con el discípulo son gradualmente reconocidos y empiezan a regir cada vez más en la vida del discípulo. Ciertos factores que rigen la relación del maestro con el discípulo son gradualmente reconocidos y empiezan a regir cada vez más la vida del discípulo. Lo vamos a ver. Básicamente, independientemente de lo que indique, el factor que nos condiciona y que debemos tener muy en cuenta es el servicio. El servicio, la capacidad de abocar al grupo todo el contenido interno del alma. No nos podemos quedar nada para nosotros mismos, es todo al grupo. Continúo. Primero, reconoce que los puntos de contacto con su maestro están regidos por la emergencia y la necesidad grupales y tienen que ver con su servicio grupal. Es decir, el punto de contacto con el maestro está regido por la emergencia y la necesidad del grupo y tienen que ver con el servicio grupal. No es porque el maestro me venga a ver porque soy muy guapo, muy inteligente y tengo mucho amor, no. Es por la necesidad del momento. El maestro no pierde el tiempo con nadie y si fuesen iniciados, un discípulo con una tercera iniciación, por ejemplo, el contacto con el maestro sería plenamente telepático, vía meditación o durante la jornada de conciencia de vigilia, cualquier comunicación que venga. Y siempre será por cuestiones de servicio, no preguntarle nunca, como hacemos los humanos, cómo te encuentras y bendiciones y nada por el estilo. No funciona esto así. Ellos economizan muy bien las energías. Paulatinamente se da cuenta que su maestro podrá interesarse por él, esto lo dice el discípulo, solo hasta donde su ego pueda ser utilizado en el servicio, por medio de la personalidad en el plano físico. Vamos a ver. Podemos decir, ha contactado conmigo el maestro. ¡Ay, mira qué bien! El maestro me ha visitado, me ha dicho, bueno, ¿y qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? No, es que no me ha dicho nada, pero he sentido una vibración en el cuerpo. Bueno, pero, a ver, ¿qué utilidad tenemos cada uno de nosotros? ¿Hemos pensado alguna vez que la utilidad es el factor que condiciona nuestro deambular, nuestro peregrinar en el sendero del discipulado? ¿Somos útiles para alguna cosa? Adelante, ¿no somos útiles para nada? Pues bueno, habrá que esperar y nos deberemos esforzar un poquito más y darnos cuenta que tal vez nos hemos propuesto una meta que para nosotros es inalcanzable y que tal vez, si en lugar de buscar una meta externa buscáramos la meta interna, nos daremos cuenta que manteniendo la atención, la constancia y el alineamiento continuo con el alma, tenemos más que suficiente para que el maestro nos acabe utilizando, es decir, acabe actuando a través nuestro. Eso es lo importante. No que me digan y me den un diploma, sino que uno está perfectamente alineado, es independiente, autónomo y sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque lo guía la propia alma. Si el alma nos guía y es nuestro verdadero maestro, cuando aparezca el maestro de línea de rayo no nos vamos a preocupar lo más mínimo. Solo hasta donde su ego pueda ser utilizado en el servicio por medio de la personalidad en el plano físico. Empieza a darse cuenta que él, el maestro trabaja con su alma y que ésta, y no el yo personal, está en relación con el maestro. ¿Entendemos? No es que el maestro se fije en Jesús, ni en Elena, ni en María, ni en Gloria, ni en Antonio. No, no va por ahí. No. Se fija en el alma. No olvidemos que en el Ashram no entra la personalidad, entra el alma. En el Ashram entra el alma. Por lo tanto, ni abrazos, ni cuánto te quiero, ni nada por el estilo. ¿Qué hay? Profundo silencio. ¿Por qué a veces se describen esos ambientes así como muy relajados, muy alegres?
porque precisamente el contacto egoico da una sutileza, una reacción muy sutil y muy omniabarcante, maravillosa, y todo eso lo asociamos a un estado de alegría, de bueno, todo el mundo contento, nada más. Pero allí es síntesis, ojo, la jerarquía es síntesis. Una síntesis que a lo mejor, si la conociéramos en el plano físico, igual nos quedábamos un poco parados, ¿eh? Continúo. Dice, por lo tanto, su problema de todos los discípulos, se va aclarando cada vez más, el cual consiste en mantener abierto el canal de comunicación entre el alma y el cerebro, mediante la mente, de modo que el maestro pueda comunicarse inmediatamente y con facilidad. Por lo tanto, el problema del discípulo, el problema de todos, se va aclarando cada vez más, el cual consiste en mantener el canal interno, es decir, el alineamiento con el alma, abierto, y que sobre todo el cerebro, alma, mente y cerebro funcione. ¿Para qué? Pues para que el maestro se pueda comunicar inmediatamente y sobre todo de forma fácil, directa y con una finalidad específica de servicio. Dice, a veces tiene que esperar varias semanas antes de poder ser oído por el discípulo porque el canal ascendente está cerrado y el alma no está en relación con el cerebro. Esto sucede especialmente en las primeras etapas del discipulado. Así que el tibetano nos lo pone como de costumbre tan claro, tan rotundo, tan majestuoso, pero tengamos en cuenta que nos corresponde a nosotros hacer el trabajo. Y si esta relación alma, mente y cerebro, es decir, si no vivimos una vida centrada, Vicente Krishnamurti decía que debemos estar muy atentos a todo, ¿no? Vicente hablaba de la serena expectación, pero hablaba también de la atención. Si no hay atención habitualmente, no podemos esperar que los mensajes del alma acaben llegando al cerebro físico. Y cuando nos obsesionamos con el tema, lo que sucede es que el vehículo emocional nos engaña de nuevo. Esta serpiente de pseudosabiduría nos engaña y nos presenta que una realidad de conciencia que no es verdad, que no es real. Y eso pasa por no mantener el aquietamiento interno y sobre todo no esperar nada. Cuando uno está en silencio, silencio de pensamientos, no tanto de palabras, sino que uno está haciendo la actividad que sea, igual tiene que hablar, pero no está construyendo imágenes, está posibilitando que la comunicación, el canal esté abierto y cuando tenga que llegar un mensaje llegará. Y no olvidemos una cosa, el maestro no está cada día diciéndonos esto y aquello y lo otro, no. No va por ahí el tema. Hay una línea de servicio que hemos aceptado libremente seguir. Por lo tanto, nuestro trabajo es seguir adelante en ella. A veces tiene que esperar varias semanas antes de poder ser oído por el discípulo, porque el canal ascendente está cerrado y el alma no está en relación con el cerebro. Esto sucede en las primeras etapas. 2. Descubre que él mismo, el discípulo, cierra la puerta en la mayoría de los casos mediante el psiquismo inferior, la incapacidad física y la falta de control mental. Psiquismo inferior, incapacidad física y falta de control mental. Lo que hablábamos antes, si no somos capaces perfectamente de vivir una vida centrada en lo más elevado y siendo conscientes plenamente del día a día, realmente cómo pretendemos que se comunique con nosotros, para nada. En consecuencia, haya que trabajar constante e incesantemente con su yo superior. Haya que debe trabajar constante e incesantemente con su yo inferior. Evidentemente, cuando uno comprende que la meta que persigue está aquí y ahora, no le queda más remedio que aplicarse todas las lecciones que ya ha aprendido. Y es ni más ni menos mantenerse centrado. Y cuando uno se mantiene centrado, se aleja del psiquismo inferior. Aquello de me lo parece, me lo creo, lo acabo de ver, lo he percibido, lo estoy oyendo, lo estoy viendo. Bueno, incapacidad física. ¿Qué es la incapacidad física? ¿Existe realmente esta incapacidad física? No. Es un exceso de atención al vehículo físico y falta de control mental. ¿Por qué hay falta de control mental? Pues muy sencillo. La energía que viene del alma, cuando va pasando poco a poco por los vehículos, en el vehículo mental produce una realidad. En el físico, en el emocional produce otra y en el físico produce otra. Y esta incapacidad física muchas veces es desvitalización generada porque un vehículo emocional muy poderoso
que todavía no se ha doblegado a la presencia del alma. Y es algo que debemos aprender a hacer, debemos olvidarnos de esa idea. Y sobre todo los poderes psíquicos, el plexo solar abierto, por ejemplo, suele dar muchísimos problemas. Ahora bien, el problema es la reacción nuestra. No es que el plexo esté excesivamente abierto, lo está para determinadas energías. Deberemos reconducirlo y en lugar de mirar hacia lo más denso, a lo más sublime, porque de eso no nos vamos a olvidar, de lo más sublime. Y sobre todo, utilicemos las técnicas del quinto rayo. Seamos científicos. No nos dejemos llevar por la emoción, no nos dejemos embargar por una experiencia, no. La mente donde debe de estar, los pies en tierra siempre. Así que psiquismo inferior, incapacidad física y falta de control mental. Y aquí esta flor que está cerrada, este loto. Si tuviéramos estos controles y no tuviéramos estas limitaciones, quién sabe, igual la flor estaría abierta, ¿no? Como alma nos manifestaríamos mejor. 3. Percibe que una de las primeras cosas que debe hacer es aprender a discriminar entre la vibración de su propia alma, la vibración del grupo de discípulos con quienes está asociado y la vibración del maestro. Vibración del alma, vibración del grupo de discípulos y la vibración del maestro. Hoy por hoy hay que decir que es algo harto difícil conseguir vislumbrar la diferencia entre una y otra. Ahora bien, poco a poco hemos de entender qué significa cada una de ellas. Y poco a poco hemos de entender que la razón de que esto acontezca así es que la meditación da resultados, pero los va dando lentamente. Es como el gota a gota famoso. Se va escanciando un licor y es gota a gota que se va condensando ese vapor. Pues la meditación poco a poco va aportando pequeñas perlas de sabiduría, pequeñas gotas de sabiduría. Imaginemos que tendremos que vivir mucho tiempo, muchos años de experiencia para realmente poder depender de esa intuición. Porque si no, no vamos a entender lo que es la vibración del alma, la vibración del grupo de discípulos y no vamos a reconocer la vibración del maestro, porque no pretendamos a la primera de cambio ver la cara del maestro que creemos que es nuestro maestro, que de esto suele suceder mucho, pero eso muchas veces es un astralismo. Hay que detectar primeramente la vibración del maestro y es una experiencia que cuando se tiene, os puedo por propia experiencia, que no se va a olvidar. No se va a olvidar. Sobre todo por el estado de quietud que deja. Cuando el maestro aparece, el estado de quietud, de calma interna es excelente. Prácticamente se borra el tiempo. Y es una experiencia única. También se parece bastante al contacto con el reino angélico. Pero la vibración del grupo tiene un matiz diferente. ¿Por qué? Porque el grupo está constituido por diferentes egos que están en un proceso similar al nuestro. Y la vibración del alma es la primera que tenemos la obligación de conocer. ¿Por qué? No es porque estemos en almas en evolución, no, porque en la meditación y cuando estamos atentos, hay la razón de que las escuelas esotéricas le digan a sus estudiantes, no, atención, ¿para qué? Para que la voz interna se oiga, pero no se oye una voz, lo que se oye es una vibración, como una especie de sonido interno, y ese sonido interno acaba siendo muy poderoso al final en la cabeza. A nivel cerebral parece que hay algo que está huyendo, esa es la vibración egoica. Eso es lo que nos interesa manifestar, porque con eso vamos a poder descubrir a las demás almas encarnadas. ¿Sigo adelante? Ya vamos la última, ya es tarde. Dice, los tres son indiferentes y es fácil confundirles, especialmente al principio. La guía más segura para los aspirantes cuando hacen contacto con una vibración y estímulo superior consiste en suponer que quien hace contacto con ellos es su propia alma, el maestro en el corazón, y no algo muy halagador para el orgullo de la personalidad que el maestro trata de llegar a ellos. Es verdad, hay que decir que es maravillosa el punto de vista porque en lugar de pensar él es el maestro que se comunica conmigo, no, pensemos que es la personalidad. ¿Por qué? Porque así no vamos a halagarnos más y no vamos a crear imágenes y vamos a crear falsas perspectivas de realización. No, olvidémonos por completo.
Las experiencias psíquicas internas, estas cosas que se oyen en la cabeza, que se presienten a veces, son consustanciales al despertar interno. Por lo tanto, olvidémonos de la idea del maestro, de la presencia del maestro, y hagamos como estas plantas. Aquí dentro del terreno este, que parece un terreno pues como muy yermo, fijaos que en el suelo no hay hierba apenas, y fijaos cómo han florecido. Pues bien, ocupémonos de eso, ocupémonos de hacer ese trabajo, porque el contacto con el alma pasa por ahí. Si no somos capaces en lo más difícil de la vida manifestar el alma, no esperemos que las condiciones cambien. Bueno, lo vamos a dejar aquí. ¿Tenéis alguna pregunta antes de cerrar? ¿No? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.